Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Tambo Pasá. Estoy en la carrera de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Pública del Alto, cursando la materia de lo que es tecnologías emergentes en el sexto C, turno noche. Y el docente es el ingeniero Reinaldo Ceballos. El día de hoy les voy a dar a conocer un poco de lo que son los frameworks y en este caso en especial en lo que es el framework Angular. Primero vamos a empezar por definir qué es un framework. Bueno, es un conjunto de estandarizado de conceptos, prácticas y criterios que sirven para enfocar una problemática particular. Estos nos sirven como referencia para enfrentar y resolver los diferentes problemas que acaen. Mayormente estos frameworks son usados para el desarrollo de páginas web y para ello es necesario realizar lo que es el front-end y el back-end, que a continuación lo vamos a ir desarrollando y lo vamos a ir conociendo. Primero veamos cómo funciona un framework. La biblioteca primero lee lo que es el HTML, que contiene los atributos, las etiquetas, las funciones y las diferentes creaciones que hace uno, ¿no?, en lo que es el HTML. Angular se basa en lo que es el tipo de componentes, cuyas propiedades son las usadas para hacer el binding de los datos. Bueno, como ya les he mencionado, vamos a hablar de lo que es el framework, especialmente de lo que es Angular. Es un framework para aplicaciones web desarrollado en TypeScript, es decir, libre escritura, de código abierto, o como también es conocido, mantenido por Google, el cual se utiliza para crear, como les había mencionado, lo que son las páginas web. Bueno, Angular tiene las diferentes características que, por ejemplo, tenemos lo que es la velocidad y el rendimiento. Angular convierte las plantillas en código altamente optimizado para las máquinas virtuales de JavaScript, ofreciendo ventajas del código escrito a mano con la productividad de un framework. Bueno, lo que también es este framework también es universal y también nos brinda lo que es la división del código. Las aplicaciones de Angular se cargan más rápido gracias al nuevo enrutador de componentes, que es muy diferente, por ejemplo, al de Bootstrap. Bueno, una de las características también es lo que es la productividad. Por ejemplo, en las plantillas permite crear rápidamente vistas de interfaz de usuario con una sintaxis de plantilla simple y potente. Los IDs, por ejemplo, obtienen tienen una sugerencia de código inteligente. También detectan errores y otros tipos de comentarios en los editores populares. Una de las características también es lo que es el desarrollo. Por ejemplo, el testing. Lo que es el framework de Angular utiliza Karma para realizar pruebas unitarias, Protector para realizar pruebas front-end de forma sencilla, estable y eficaz. También en cuanto a lo que es la animación, permite crear animaciones complejas y de alto rendimiento con muy poco código a través de la intuitiva API de Angular. Y también tenemos lo que es la accesibilidad. Posee características para crear aplicaciones accesibles con los componentes disponibles. Bueno, vamos a hablar un poquito más de lo que son las ventajas y las desventajas de lo que es el framework Angular. Por ejemplo, una de las ventajas son lo que proporciona funcionalidades integradas, estructura de una forma uniforme al trabajar. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que Angular, como ya habíamos mencionado, tiene funcionalidades, por ejemplo, de corrección, de detección de errores. Es una de las ventajas de lo que es Angular. En el otro también tenemos lo que es evita la duplicidad del código. Una de las ventajas también es que facilita el desarrollo más rápido y económico y con menos esfuerzo, como son los conocidos utilitarios, los cuales nos permiten desarrollar código de forma rápida con una simple clave, por ejemplo control N, y ya podríamos crear lo que es de forma rápida la estructura de nuestro HTML. Una de las ventajas también es que reduce la cantidad de errores y facilita su resolución.
Lamentablemente, como todo framework o como cualquier otro programa, también cuenta con desventajas. Por ejemplo, la curva de aprendizaje de este framework es bastante larga. Es un tanto dificultoso manejar herramientas como Angular porque la complejidad del mismo lo hace, lo hace más difícil de comprender. El uso de Angular aumenta el tamaño del programa a desarrollar. Como ya habíamos mencionado, a la vez su ventaja también nos produce una desventaja. Por ejemplo, al usar Bootstrap es necesario también manejar HTML, JavaScript y como editor lo que es el Bootstrap y también como bases de datos, bueno, como gestor de bases de datos podríamos usar MySQL. Para ello sería necesario lo que es el XAMPP y así se va englobando todo lo que es para el desarrollo de las páginas web. Pero esa es también una ventaja de lo que es Angular. Nos permite tener todos esos procesos en un solo programa, bueno, en un solo software. Pero lamentablemente es necesario que conozcamos todas y cada una de estas partes, ¿no? Para poder desarrollarlo. Es lo que lo hace un tanto difícil de comprender. Una desventaja también es que Angular impone una propia forma de trabajo. Como mayormente ya están acostumbrados a manejar aparte un gestor de base de datos, manejar también aparte lo que es un editor de texto, manejar aparte lo que es los estilos eh, y las bases de datos, por ejemplo. Bueno, esto vendría a ser lo que son las ventajas y desventajas de lo que es Angular. A continuación les voy a mostrar un poco de la aplicación de Angular. En este caso vamos a realizar un CRUD, un create, rate, update y un delete. Como es mayormente conocido este tipo de programitas, lo vamos a realizar en Angular y para ello primero vamos a definir las librerías que vamos a utilizar. En nuestro editor de texto primero es necesario que declaremos las librerías de las que estamos haciendo uso. Por ejemplo, vamos a usar Express y MongoDB. En este caso, como su nombre indica, MongoDB también es un gestor de base de datos. Y para que nuestra aplicación o página web eh, pueda, pueda tener validez, es necesario que tenga una base de datos. En este caso vamos a usar lo que es el MongoDB. Bueno, como segundo paso realizamos lo que es el API REST y en esta parte es necesario llamar a nuestra base de datos, bueno, a nuestro gestor, en este caso a nuestro gestor de base de datos. Bueno, continuamos. Como tercer punto tenemos lo que es definir los endpoints de la API REST. En este caso hacemos referencia a los puntos de final, a nuestros punteros en todo caso como son conocidos. En este caso estamos haciendo uso de lo que es el appget, el apppost, el appput, el appdelete y el appget. Como ya habíamos dicho, vamos a realizar un CRUD, por eso es necesario tener lo que es copiar, pegar, borrar y poder eliminar. Bueno, como cuarto es necesario escribir las funciones en el controlador JS. Para poder, para que nuestra base de datos y nuestro programa tenga funcionalidad, es necesario crear las funciones de cada uno de estos botones, como habíamos visto en el inicio. Por ejemplo, aquí estamos creando la función request. Esto nos hace referencia a, bueno, nos va a devolver todas las personas que estamos insertando al momento de ejecutar nuestro programa. También es necesario la función crear, por eso hemos creado también lo que es la persona.create. Esta función nos va a permitir crear nuevos usuarios para nuestra base de datos. También es necesario crear una función que nos permita modificar, porque puede que hayamos cometido errores al momento de ingresar nuestros datos, ingresar la información de dicho cliente o de dicho usuario. Por ello es necesario crear esta función. Y por último también va a ser necesario crear la función para eliminar los objetos, como tenemos en las imágenes. Esto vendría a ser el remove.
Bueno, como quinto, el fichero CoreJS será el encargado de las peticiones. Como se ha visto en programación, es necesario poder llamar a nuestras funciones a través de un CoreJS o JavaScript. Bueno, como podemos observar en las imágenes, tenemos lo que es la función mindController, el cual vamos a poder llamar a las siguientes funciones como son, bueno, vamos a poder crear lo que es nueva persona, persona y seleccionar. También dentro de ella vamos a tener lo que es la función para registrar y también la función para poder editar los datos de una persona, como les había mencionado, lo que es la función para poder modificar y la función borrar y finalmente la opción cargar objeto. Bueno, una vez que ya hemos declarado todas nuestras funciones y también estamos haciendo el llamado de las mismas para poder jalar los datos a nuestra base de datos, que es MongoDB, es necesario que carguemos las librerías. ¿Para qué? Para que nuestra base de datos pueda estar conectado con nuestro framework, bueno, con nuestro editor de texto como es Angular, ¿no? Primeramente vamos a hacer lo que es cargar a lo que es Angular. Simplemente es un código sencillo, el cual nos dice script src el Ajax Google APIs. Muchos de nosotros también ya conocemos lo que es el Ajax. Luego es necesario también cargar el fichero CoreJS, porque este es el que nos está permitiendo poder llamar a las peticiones, ¿no? Script src the source core.js. Bueno, de esta forma estaríamos llamando a nuestras dos librerías, como es el Angular y el CoreJS. Como séptimo punto tendremos lo que es crear las tablas para poder mostrar la información. Una vez que ya podemos llamar los datos y podemos cargarlos también en nuestra base de datos, es necesario también poder mostrarlos, y para ello necesitamos crear un backend, como lo mencionan. Para ello es necesario mostrar toda esta información en tablas. Vamos a crear una tabla en donde nos va a mostrar el nombre, el apellido y la edad, que son los datos que hemos solicitado en un inicio. Como octavo paso tenemos lo que es la realización de validación de la información. En todo caso, cuando un usuario o un cliente se conecta a nuestra base de datos o a nuestra página web y va llenando lo que son sus datos, su información, como es el nombre, la edad o lo que se le va a solicitar, es necesario que esta información sea validada, ya que podríamos caer en el problema de que un usuario podría llenar nuestras páginas web sin información, y esto nos va a ocasionar varios problemas, ¿no? Por eso, como pueden ver en la última parte, tenemos lo que es el Secured, esta función nos permite solicitar la información, no nos obliga a que nosotros como usuarios o como clientes tengamos que llenar nuestros datos. Como noveno paso tenemos lo que es definir las acciones del formulario. En esta parte, por ejemplo, podemos ver lo que es el llamar a las funciones, como tenemos a registrar persona, modificar persona y borrar persona, que son las tres funciones que hemos creado, ¿no? Para ello es necesario llamarlas también. Como décimo punto podemos observar el código completo. Empezamos como cualquier otro lenguaje, de lo que es por el HTML. Tenemos nuestra cabecera en donde estamos usando el UTF-8, lo que nos permite usar ese tipo de cadena de caracteres. En este caso le puse como título ejemplo mean el estilo que estamos haciendo la adaptación de un bootstrap, y el Ajax, como les había mencionado al principio, para poder llamar a la información, y el CoreJS para poder este era para poder validar nuestra información. A continuación también tenemos lo que es el body. En este se encuentra toda la estructura de nuestro programa. Como nombre le puse main controller, y en este se muestra lo que es el número de registros, el nombre, apellido y la edad. En este caso también le puse un personas.length para que se pueda identificar cuál es la cantidad de personas que han sido registradas hasta el momento, ¿no? Y con eso vamos llenando lo que es nuestra primera fila. Como conocemos el comando ya tr para la primera fila y tr para la segunda. En este caso ya lo va a ir llamando a nuestra información.
lo que es el nombre, el apellido y la edad. Finalmente tenemos lo que es el form. Necesitamos plasmar toda esta información en un formulario. Para ello es necesario crear nuestro formulario en un grupo. Y en este le vamos a plasmar lo que es el nombre, el apellido y la edad. Finalmente, para poder realizar las acciones en el formulario, es necesario que los botones los vayamos validando. A cada uno se le va registrando un nombre, se le va asignando un nombre, y en estos también vamos llamando a las funciones que hemos creado, como son registrar, modificar y borrar. Bueno, como conclusiones y recomendaciones de nuestro framework Angular, nuestro conocidísimo framework, como se ha podido observar, maneja el mismo lenguaje de programación que otros como son JavaScript o CSS, pero es necesario conocer a fondo para poder manejar lo que es las bases de datos, el editor de texto y el gestor de base de datos. Es un tanto complicado conocer todo esto, pero se logra con el tiempo y a la larga también resulta ser más fácil y más grato el manejo de este framework. Bueno, eso sería todo y gracias por